agradecidos por su preferencia y saludos a quienes se suman recién a nuestra sintonía. Comenzamos este bloque de entrevistas hablando de coyuntura nacional. ¿Qué es lo que ocurre en el país? ¿Cuáles las repercusiones de estas 10 medidas transitorias anunciadas por el gobierno para paliar la difícil situación que atravesamos por la escasez, por ejemplo, de combustibles? Me acompaña el diputado del Movimiento al Socialismo a la Renovadora, Rolando Cuéllar, en esta mañana, a quien les saludo y agradezco por haber aceptado esta invitación. Diputado, buenos días. Hablemos de estas 10 medidas de inicio, ¿le parece, por favor? ¿Cuáles son los objetivos específicos de estas decisiones transitorias que asumió el gobierno, no solamente con el trabajo del gabinete de ministros, sino también participación de los asambleístas afines al MAS? Bienvenido. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, estas 10 medidas que ha tomado decisión el gobierno, siempre se reúne el presidente con el gabinete económico y hacen evaluaciones. Y bueno, yo veo estas 10 medidas que tiene que haber una solución al país. Esas 10 medidas va a paliar una de esas, que los niños no estén sacrificándose yendo a la escuela en este momento que no hay combustible. Yo creo que las clases virtuales va a resolver muchos problemas que hoy están teniendo los alumnos, también los jóvenes en las universidades. Después las otras medidas también son importantes porque realmente las emergencias, que no le va a faltar el combustible, estamos hablando de salud, que las ambulancias, servicios básicos, que el gobierno ha dado prioridad, y el horario continuo. Realmente hemos visto que se va a trabajar solamente hasta las 4:30 de la tarde, que realmente eso pues va a mejorar mucho la economía del país, está cuidando la economía. Lamentablemente los opositores solamente critican, no ven que esta medida va a dar resultado y va a paliar momentáneamente, que realmente eso es lo que quiere el gobierno, dar soluciones a esta situación que está el gobierno pidiendo auxilio a la Asamblea Legislativa para que firmen los créditos que están estancados. Antes de que se vaya la idea, por favor, diputado, usted hace referencia a se debe salvar la economía del país. Se ha implementado un modelo social productivo en territorio nacional desde el gobierno del Movimiento al Socialismo a la cabeza de Evo Morales. ¿Fracasó este modelo? ¿Hay que revertir algunas acciones? Lo había anunciado en su momento el ministro de Planificación, el poder tomar ciertas también acciones inmediatas para poder salvar la economía del país. ¿Ha fracasado el modelo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo le quiero explicar al país, el modelo económico de nuestro país ya está establecido en la Constitución Política del Estado. Lo que no se ha es profundizado el modelo económico. Está el modelo mixto, está el modelo privado, está el modelo estatal, está el modelo productivo comunitario. O sea, no existe otro modelo en el mundo. Ese modelo económico está en la Constitución y ya no se puede cambiar. Eso está reflejado en el mundo entero. Es una pena que al decir el modelo económico ha fracasado o proponemos otro modelo económico, eso está mintiendo a la población. Para eso en el mundo y en Bolivia está la economía mixta, privada, estatal, que está reflejada en la Constitución. Lo que ha fracasado es la profundización, que no se ha fortalecido la coordinación tal vez con los empresarios privados, con los pequeños productores, que no se le ha dado las condiciones en industria, en la tecnología, en transporte, y no se ha identificado el error que se iba a venir, la falta de perforación de pozos. No se olvide que Bolivia vendía gas a Brasil y a la Argentina, y esas divisas que entraban, esos millones de dólares que vendíamos el gas, circulaba en el país, y esas divisas se compraba el combustible en dólares. Esos millones de dólares que ingresaban, aparte que circulaba, se compraba el diésel y la gasolina. Pero lamentablemente la gestión de Evo Morales
solamente vivió de bonanza y no invirtieron en más perforación de pozos. Como ya no hay ese ingreso de divisa, no hay circulación de dólar, ya no hay para comprar el combustible. Aún así, el gobierno, con bloqueo en la Asamblea, está invirtiendo en 4 pozos para que el 2026 vuelva Bolivia a vender a Brasil y Argentina y vuelva el dólar, vuelva a comprar el combustible en dólar, porque ellos no quieren recibir en boliviano o Paraguay. Y lamentablemente el bloqueo en la Asamblea también no dan solución. Andrónico Rodríguez tiene dormido millones y millones de dólares que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados y hasta ahora Andrónico ratifica en esos créditos. A eso quería llegar, diputado, hablar de los créditos. El presidente, al presentar estas 10 medidas transitorias, reflexionaba a los asambleístas de oposición, seguidores de Evo Morales y quienes son oposición política desde que se conforma la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué le dice usted a estos senadores? ¿Por qué estarían frenando los créditos? Ha sido muy accidentado el trabajo en la Cámara de Diputados también. Bueno, nosotros le pedimos, aquí ya no es el MAS, no es el gobierno, aquí es la economía de todos los bolivianos. Aquí todos los diputados y senadores que están en manos de estos créditos para que vaya directamente para el combustible y de una vez se normalice el país, porque nosotros le pedimos ponerse la mano al pecho ya a los diputados y senadores que se oponen, que realmente no están velando el interés común, el interés del país. Ya están velando los intereses personales. Esperemos que los diputados y senadores, especialmente Andrónico Rodríguez, ya debería convocar sesión ordinaria de una vez y aprobar estos millones de dólares que realmente necesita en este momento el país para palear y comprar el combustible, porque mayormente Bolivia pues no es un país petrolero, solamente es un país gasífero que vive del gas, de la producción. Y esperemos resolver este tema en la Asamblea Legislativa y pedir a los colegas que de una vez por todas aprueben, porque realmente le están haciendo un daño al país. Ahora, si no aprueban, imagínate con qué moral van a pedir el voto cuando ellos son los que le están haciendo llorar al pueblo boliviano. Diputado, estas medidas lograrán liberar los créditos bloqueados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tengo una pregunta más. El país necesita dólares de manera rápida e inmediata. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Le parece si vemos las 10 medidas para que usted nos dé la respuesta? Recordemos las 10 medidas anunciadas por el gobierno de Luis Arce para enfrentar la crisis de combustible en Bolivia. 1. Reducción del uso del parque automotor estatal al 50%. 2. Aumento la distribución de combustible en estaciones de servicio del 50% al 80%. 3. Implementación de una aplicación para informar dónde hay combustible disponible. 4. Asignación de estaciones de servicio exclusivas para el transporte público. 5. Priorizar la provisión de combustible para el sector agropecuario. 6. Garantizar el combustible para servicios básicos, salud, emergencias, desastres naturales. 7. Horario continuo de trabajo en el sector público y privado con opción de teletrabajo. 8. Clases virtuales en ciudades según evaluación de sus servicios departamentales de educación. 9. Ampliación del horario de mi teleférico en La Paz de 5 de la mañana a las 23 horas. 10. Refuerzo del control en fronteras, estaciones de servicio y cisternas con efectivos militares. Estas medidas transitorias, diputado, podrían liberar los créditos en la Asamblea y si no es así, ¿cómo el país podría conseguir dólares que los necesita sin lugar a dudas? Bueno, mira, aquí el gobierno nacional ha buscado toda la forma de dar estabilidad y tranquilidad al pueblo boliviano. En el tema de las exportaciones, cuando el gobierno le da luz verde a los empresarios, yo creo lo que le falta al gobierno es fiscalizar, el viceministro de Planificación, el tema de la exportación. Lo que está faltando es controlar a los empresarios cuando ellos exportan esos millones de dólares que realmente entren a las cuentas de los bancos. Estamos hablando de millones y millones de dólares y no pueden ir a parar los millones de dólares a cuentas extranjeras,
a cuentas de Panamá, que realmente faltaría ese control, porque los empresarios no tienen control. Ellos exportan su producto, pero no ingresan los millones de dólares a nuestro país y no hay la circulación. Ellos no están poniéndose los bolsillos del pueblo, no se están poniendo la camiseta del pueblo. Por eso es que el gobierno ha visto que no ha habido el ingreso de las divisas, de los dólares, por eso se le cortó la exportación. El gobierno está viendo todos los mecanismos, la forma, pero aquí lamentablemente hay un boicot de algunos empresarios que realmente lo único que le interesa es hacer quedar mal la imagen del gobierno, la imagen del movimiento al socialismo. Esas 10 medidas que usted ha visto va a paliar y va a ayudar un 90% a la población, porque ya usted tiene una planificación de que el gobierno está tomando las medidas de prevención para que ya no esté sufriendo. En ese sentido, aún así, el gobierno, como le digo, con bloqueo en la asamblea, sin ingresos del gas de divisa, aún así sigue inaugurando obras. Vean otros países, diferenciémoslo como están en otros países, es el triple de caro de la canasta familiar. Aún así el gobierno está haciendo todo lo posible para que realmente la población esté más tranquila y esperemos salir de esta crisis, porque realmente lo hemos heredado de los anteriores gobiernos que no invirtieron y estamos en esta situación. Diputado, quiero agradecerle yo por esta participación en nuestra entrega informativa, arrancando esta jornada. Tenga usted por seguro que lo vamos a convocar porque hay mucho que hablar respecto a lo que va a ocurrir. Esperemos en los próximos días tener más noticias respecto al trabajo, sobre todo en la Cámara de Senadores, para ver qué es lo que va a ocurrir con estos créditos, porque muchos de ellos aseguran no dar luz verde para su aprobación. Bueno, muchas gracias, y esto está en manos de los senadores. Esperemos que el pueblo boliviano, las organizaciones sociales, tomen el Congreso, porque realmente no pueden estar castigando al pueblo boliviano. Esperemos que haya presión social. Muchas gracias. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Rolando Cuellar, diputado del Movimiento al Socialismo, nos ha acompañado en esta mañana haciendo referencia a las medidas transitorias y qué es lo que se espera con resultados. Los objetivos de estas medidas, usted escuchó a la autoridad y tiene el comentario final.